Bueno, un saludo muy especial para todos, en especial para la doctora Anabel Velázquez Durán, tutora de la asignatura. Mi nombre es Luis Fernando Casas Salinas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la presentación sobre la política educativa en la era globalizada. Bueno, en esta segunda diapositiva, a manera de introducción, y para empezar, hoy es imposible entender la escuela sin mirar la globalización. Risby y Linhart pues explican que este proceso está marcado por la comprensión espacio-tiempo que presiona a los estados a seguir agendas internacionales, pero esas ideas no llegan puras, pasan por una vernaculización que es la traducción que hace en nuestra cultura local. Lo que busco analizar en este escenario desigual es cómo ese choque entre las métricas globales y la realidad pública pues termina afectando el aula real. A continuación pues presento los conceptos claves de este debate. En la siguiente diapositiva, pues aquí tenemos qué es una política, y para adentrarnos en el análisis debemos derribar el mito de que la política es un simple documento frío o una ley escrita. Y recogiendo a Steve Ball y David Easton, pues la política es un proceso interactivo y desordenado que asigna valores dentro de una sociedad y también guía conductas y prioriza ciertos principios. Pero algo muy importante y de lo que tenemos que entender muy claramente es que la política no solo se manifiesta en lo que se legisla de forma explícita, también se expresa contundentemente en los silencios, o sea, es decir, en los temas que los gobiernos deciden omitir en la agenda. Bueno, entonces, propósitos y tipos de políticas. Un punto clave dentro del texto es que existen tipologías muy claras. Por un lado, pues están las políticas simbólicas, que suelen quedarse en discursos bien intencionados, sin presupuesto, y por otro, las materiales, que sí comprometen recursos. Los autores denuncian un cambio histórico crucial. Pasamos de políticas redistributivas en los años 60, 70, enfocadas en la equidad social, a políticas distributivas centradas netamente en el rendimiento económico. Política pública y autoridad estatal. Entonces aquí entramos a una pregunta de oro: ¿de dónde viene la autoridad de una política? Históricamente, pues nos movimos bajo el modelo westfaliano, que veía al Estado como un contenedor cerrado con soberanía absoluta. Sin embargo, los autores nos demuestran que la globalización desestabilizó ese contenedor. Hoy la soberanía ya no es absoluta, las prioridades locales están fuertemente condicionadas por agendas transnacionales, lo que tensiona la capacidad real del Estado para responder en sus territorios. Bueno, la globalización y sus características. Esta diapositiva, pues para entender la globalización, los autores proponen un esquema en tres dimensiones. Primero, no es solo economía, es un hecho real, una ideología y un imaginario social. Segundo, está marcado por la comprensión espacio-tiempo, donde la información vuela y desdibuja fronteras. Y tercero, pues opera bajo la acumulación flexible del capital. Lo clave o lo importante de este espacio es notar que este proceso es fundamentalmente desigual y conflictivo, impactando de forma asimétrica a los sistemas públicos. Bueno, y pues existe un debate sobre la globalización. Avanzando en el texto, pues se nos plantea que la globalización es un concepto en constante disputa jurídica y política, ¿no? El libro resume tres posturas: las globalistas, que la ven como un cambio total y real del mundo; los escépticos, que la consideran un mito o una exageración ideológica; y los transformacionalistas, que es donde se ubican los autores. Ellos reconocen que la globalización tiene una fuerza material real, pero insisten en que produce un escenario fragmentado y lleno de contradicciones locales. Bueno, y entonces en este orden de ideas, pues vamos acá sobre al cambio cultural y político, y pues básicamente llegamos a la discusión sobre los cambios en el Estado. Risby y Linhart aclaran que el Estado no ha desaparecido, sino que ha transformado o que se ha transformado en un campo de tensiones. Por un lado, pues operan las fuerzas globales que impulsan entidades fluidas, y por el otro está el Estado local, que debe vernaculizar, es decir, pues traducir e incorporar esos flujos mundiales dentro de su propia cultura y sus limitaciones administrativas reales. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva
pues yo coloqué los aspectos positivos de la globalización. Pues pasemos ahora al lado propositivo del análisis, ya que el texto advierte que este fenómeno también genera oportunidades. La comprensión del espacio-tiempo pues dinamiza una circulación de conocimientos y una velocidad sin precedentes. Esto fomenta pues el desarrollo de una conciencia global que empuja al entendimiento mutuo y a la cooperación internacional, y básicamente lo que hace es como abriendo las puertas a la creación de redes de interconexiones transnacionales que pues enriquecen los debates locales, ¿cierto? Como por ejemplo mi protocolo de investigación, que de alguna forma cuando yo busco unos antecedentes, pues tengo la oportunidad globalmente de buscar investigaciones de Perú, de Estados Unidos, de Europa, en relación a mi tema. Entonces eso es muy importante en la globalización. Bueno, también está al lado opuesto, que son los aspectos negativos de la globalización, y como investigadores críticos pues debemos mirar los riesgos. El documento expone que la globalización opera bajo una ideología hegemónica neoliberal que pues implanta lógicas de mercado, competencias y privatización. A través de la acumulación flexible pues se presiona para que la educación se subordine a las demandas del mercado libre, convirtiéndose en una fábrica de capital humano. Esto debilita la soberanía del Estado y pues obviamente profundiza un mundo desigual y conflictivo. Bueno, y finalmente, pues, a manera de conclusión, pues, y ya para cerrar, pues comparto tres reflexiones muy cortas que me deja este ejercicio como docente, y también como investigador, ¿no? Primero es que la política educativa no nace en el vacío, se define en la tensión constante entre lo global y lo local. Segundo, que esta lectura pues me obliga a mantener una mirada crítica ante las reformas, analizando el trasfondo ideológico del rendimiento internacional. Y tercero, pues que el aula pública es un espacio de adaptaciones donde los docentes debemos resignificar las directrices según la realidad de nuestro territorio. En la siguiente diapositiva pues vemos las referencias o el documento recomendado para el desarrollo de la actividad de Risby y Linhart sobre políticas educativas en un mundo globalizado. Fue un gusto para mí compartir con ustedes esta presentación. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias.